ciertas materias de curación aportadas por la naturaleza y también de cierta teatralidad que aportaba lo que eran las cuestiones mágicas. Lo normal era un periodo de aprendizaje junto a un sanador que experimentado, que a menudo se acompañaba de ciertas pruebas y también de actos rituales. Aunque la asistencia al enfermo era una cuestión bastante importante, el sanador primitivo era responsable a la par de la protección, pues también no solamente curaban, trataban de que, con los componentes de esa aldea, de ese pueblo, estuvieran en las mejores condiciones, sino también que eran una protección del pueblo frente al mal tiempo, a la pérdida de las cosechas, a la muerte del ganado y como casi todas las catástrofes que se pudieran producir. Todo el ceremonial religioso estaba también a cargo suyo. El sanador utilizaba siempre una serie de instrumentos especiales para realizar este tipo de misiones y además parece ser que comprendía la acción de las plantas medicinales que utilizaban de una manera correcta. Es decir, ellos tenían un conocimiento especial de esas plantas medicinales y la aplicaban correctamente, de acuerdo siempre pues con el efecto terapéutico que tuviera, ya fuera pues laxante, ya fuera antiespasmódico, ya sea antipirético, diurético, analgésico local, es decir, según fuera su efecto, ellos iban a aplicarlo al remedio para mitigar el dolor como sedante. Es curioso también saber que en general la mayoría de los celtíberos utilizaban los excrementos como medicina y antiséptico. Esto no es una costumbre de este pueblo, de los celtíberos, de los iberos y de los celtas, sino ya vemos que siempre en este tipo de pueblos, tanto de la parte esta de Occidente como también la parte de Oriente, utilizaban tanto lo que eran las heces como los orines como remedio para las curaciones, como medicina y como antiséptico. A este respecto, Plinio escribe sobre los habitantes de la península ibérica y decía: los betones descubrieron la hierba betónica, así llamada por razón de sus descubridores, y la centaura, muy estimada por sus virtudes. Secaban las hojas, las pulverizaban y guardaban para muy diversos usos. De ellas hacían vino y vinagre que aplicaban para confortar lo que era el estómago y aclarar la vista. También se descubrió por los cántabros la hierba llamada por esta razón cantábrica. Explica un poco Plinio, que es decir, iba dando nombres a las hierbas según exactamente quién era su descubridor y quién exactamente los que más la usaban. Además de estas, conocieron otras muchas, las que componían una famosa salsa llamada de 100 hierbas, que además de ser un exquisito manjar, servían para muchas medicinas. Sigue diciendo Plinio, secaban las hojas, con las que hacían polvo para curar las llagas, también sacaban su aceite esencial, ya en aquel tiempo ya se empleaba esta técnica, que usaban este aceite para fortificar la vista y el estómago. Usaban su conocimiento para corregir y cortar los flujos de sangre, hacían unturas con el aceite para curar la ciática, lo usaban como emético y cuando se producían grandes vómitos lo mezclaban con comino silvestre. Es decir, ya después sigue hablando en forma de cataplasma, etcétera, etcétera. Es decir, ya se extiende un poquito sobre lo que eran las costumbres de los cántabros en aquella época. En cuanto a los tratamientos, los métodos empleados podían llegar a ser bastante complejos. Entre ellos se incluían ceremonias pues bastante elaboradas, cantos, demostraciones místicas, encantamientos, fetiches, es decir, era como lo comentábamos antes un poco la realidad y un poco la mística. La finalidad que perseguían los hombres medicinas, los druidas, es decir, con este tipo de ritos curativos, era la expulsión de los espíritus diabólicos, la recuperación
de un alma que se hallaba perdida o la reconciliación con una divinidad ofendida, ya que, como también comentábamos, no solamente se dedicaban a lo que era el curar el cuerpo, sino también se dedicaban a lo que eran las catástrofes, el mal tiempo, etc. Entonces siempre tenían que estar de acuerdo y en paz y reconciliado con la divinidad de turno, ya que si no, pues él podía mandarle una tormenta, podía mandarle una plaga, que los cultivos se los arrasara, etcétera, etcétera. Siempre había que estar en perfecta armonía con ellos. La técnica quirúrgica empleada por los iberos y los celtas se basaba fundamentalmente en el tratamiento de heridas y lesiones óseas. Probablemente se utilizaban ungüentos y otras sustancias para aplicar sobre las heridas. El control de la hemorragia se realizaba por presión, es decir, trataban de cortar esa hemorragia presionando la zona donde se producía, también valiéndose de torniquetes, cauterización y sustancias vegetales que realizaban esta labor exactamente, es decir, plantas que tenían el poder astringente. Se practicaban también amputaciones, aunque no se sabe si con fines terapéuticos o rituales. Esperemos que fuera con fines terapéuticos. Lo que sí se llevaba a cabo con fines terapéuticos y con gran destreza era la extracción, ya que eran tribus guerreras. Siempre se habla de que yo no sé si alguna vez estaban en paz unos con otros, pero siempre estaban en guerras, en escaramuzas, en guerrillas, y siempre se producían heridas heridas de flechas, heridas de lanza, y entonces tenían un gran destreza para la extracción de esas flechas y de esas lanzas que provocaban la guerrilla, la guerra. Seguramente los celtíberos también tendrían lo que eran manipulaciones para poder reducir lo que eran las luxaciones y complejos tratamientos también para las fracturas que se produjeran, aunque no hay, como comentamos al principio, no hay testimonios materiales que lo demuestren, pero basándonos en las tribus, en los pueblos primitivos que actualmente tenemos, primitivos llamamos porque nosotros en nuestro conocimiento los tratamos como primitivos, ellos nos tratarán a nosotros como salvajes, pero en ese concepto de primitivo no es menospreciarlo, sino simplemente que bajo nuestro punto de vista se establece en un punto de la historia, en un punto del ser humano en que no se han desarrollado. Pero nosotros estudiando a esos pueblos podemos valorar un poco todos estos testimonios que no podemos extraer de lo que es la tradición de los pueblos íberos y los celtas. Además de todo lo mencionado, hay una técnica quirúrgica que sí se sabe seguro que practicaban los celtíberos. Los celtíberos y otros pueblos también es una técnica que quizás hayan usado todos los pueblos, que es la trepanación craneal. Esta operación, esta manipulación, esta técnica quirúrgica consiste en retirar un trozo óseo de la calota, es decir, en la parte del hueso, mediante la técnica de incisión, lo hacían con un buril, un raspado, hacían un pequeño agujero, y la trepanación craneal ha sido siempre un objeto de polémica, ya que nunca se han puesto de acuerdo los estudiosos sobre el porqué de su realización. Algunos dicen que se trataba de una operación quirúrgica para aliviar enfermedades cerebrales que cursaban, porque siempre iban un poco derivadas de edemas cerebrales y por consiguiente también se producía una hipertensión. O también otros tratamientos curativos por tumores óseos de la zona de los huesos de la cabeza, incluso problemas de tumores cerebrales. Otros defienden, por el contrario, que se trata de una ceremonia de iniciación tras la cual el individuo que ha sido sometido ya a dicha intervención es considerado ya adulto. Claro, aquí, no sé, voy yo un poco más bien por la primera versión, era un poco para sanar, un poco para tratar de curar, ya que esta otra, eso de un proceso de iniciación, es decir, es un poco más difícil de comprender, ya que en el trayecto ese de la trepanación se quedaban unos cuantos. Es decir, a la persona que sobrevivía se le consideraba adulto. Se le consideraba adulto si sobrevivía al proceso. Entonces, más bien es un poco la parte primera de considerarlo como un método curativo.
Otro rasgo curioso para comentar es que los íberos sacaban a los enfermos a los caminos para que los que pasaban, los viandantes, los observaran y así